¿Qué onda, compas? ¿Cómo andan? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Los Merolicos. Me presento, yo soy Jesse Montero. ¿Y qué creen, compas? Ahora sí se va a armar bien chingón. Porque tengo aquí a nada más ni nada menos que el que sabe. Y vamos a hablar sobre historia. Vamos a hablar sobre todo lo que hubo detrás, todo lo que hubo antes del inicio de la Revolución Mexicana. Y esto más que nada pues para entender el contexto. Muchas veces sabemos de los héroes, de los bandidos, de los villanos de esta historia, pero no sabemos por qué realmente inició o nos tienen como que muy confundidos respecto a la historia. Todos sabemos del dictador Porfirio Díaz, pero ¿por qué empezó el descontento social? Entonces pues vamos a empezar. Y pues obviamente tengo al que sabe, al que le mueve chido a este balón llamado historia, que es nada más y nada menos que mi compita Guillermo González. ¿Cómo estás, compa? ¿Qué pasa, mi Jessy? Muy bien, aquí muchas gracias por la invitación, aportar un poco lo que sabemos, si no ya saben pues nos inventamos. No, compas, y como ya les había comentado alguna vez, a mí me gusta la historia, sé un poquito de historia, pero pues no hay como lo diga el que realmente pues lo estudió y lo sigue estudiando hasta la fecha y pues tiene muchos datos interesantes. De hecho, aquí continuamente me veían metido en su oficina. Así es. Trasculcando los libros, porque pues todo esto me interesa. Entonces pues vamos a dar inicio, vamos a ver qué tal y pues bueno, vamos a darle con todo, compa. Entonces tenemos que entender cómo fue como que el enfoque social visto desde, pues ahora sí que desde el pueblo, ¿no? Desde cómo se fue organizando todo esto, cómo empezó a pues haber disgusto por el gobierno. Y pienso yo, por lo poco que sé, que no fue el descontento desde Porfirio Díaz, ¿no? Uh-huh. Puede ser que desde Lerdo de Tejada. Incluso desde antes pudiera ser. Sí, uh-huh. desde que Juárez murió. Pues posiblemente. Lo que pasa es que, por ejemplo, mi estimado Jesse, uh-huh, todo lo que es el siglo XIX en México, pues es un pedo. Uh-huh. Es un pinche caos. Hay pronunciamientos por todos lados. La forma de llegar al poder es a través del levantamiento armado. Obviamente, en la esfera política no tiene una estabilidad para poder llevar a cabo políticas concretas y que uh-huh, ayuden al pueblo en términos económicos, sociales. Entonces, pues lamentablemente en todo este proceso de formación del país, del Estado mexicano, pues como ha pasado durante muchos años y muy probablemente puedan ver ese paralelismo hoy en día, uh-huh, que pues sigue pasando, ¿no? El pueblo de lado, siempre pues a la deriva y normalmente siempre buscando las autoridades en términos federales, pues enriquecerse, ¿no? Buscando apoyar a empresarios, a diferentes personas pues de abolengo. Entonces, digamos que en el siglo XIX todo comienza pues con esa falta, ¿no? De un gobierno establecido, uh-huh, y que pues va a provocar diferentes pronunciamientos, movilizaciones y obviamente el descontento generalizado por parte de todo el pueblo. Entonces llega, por ejemplo, en el siglo XIX tenemos pues guerras internacionales, ajá, sí, la guerra de los pasteles, la intervención norteamericana. Después tenemos la segunda intervención con Maximiliano. No fue más para atrás, ¿eh? Exacto, sí, se tiene un proceso de reconquista, ajá, que es fallido. Después sí, la guerra de los pasteles, esta famosa guerra en 1838. Después la guerra de intervención en 1846. Después un segundo imperio. Es un caos. Sí. México se convierte así en una... liberales y conservadores. Exactamente, es una constante lucha, ¿no? Una constante guerra entre diferentes políticas e ideologías. Pero después de tanta efervescencia, llega este cuate, ¿no? Porfirio Díaz. Ajá. Era obviamente un militar de cepa liberal, incluso había apoyado a Benito Juárez, ajá, pero pues había habido ya un rompimiento. Él llega, al igual que todos los presidentes en ese contexto, llega a través de un pronunciamiento, es decir, de un golpe militar, sí, llega al poder y se empieza a consolidar. Pero ¿cuál es lo interesante de este güey? Porfirio Díaz, la parte que supo cómo hacer es mantener tranquilos a los opositores, es decir, les dio muchas prebendas a muchos opositores y a otros, pues los asesinó. Sí. Entonces, hay por ahí una frase bien interesante y creo que
Es muy escuchada, ¿no? Sí. Bueno, es como de las más populares de Porfirio Díaz, que era el clásico, y si no me equivoco, compa, ya me corriges, es el Mátennos en caliente. Así es. Entonces, pues se trataba de eso, ni pregunten, así como van. Así échenselo. como van. Sí, pues es un proceso bien, pues bien debatible. Uh-huh. A fin del día, recordemos pues todos los protagonistas de la historia, todos los sujetos históricos son seres humanos. Sí, Están influenciados por diferentes contextos, pasiones, diferentes circunstancias que los van a hacer a orillarse a que tomen diferentes decisiones. Uh-huh. Este cuate pues supo ocupar todo ese contexto que se vivía a finales del siglo XIX. Ajá. Y pues obviamente consolidar cierta parte de una bonanza económica, ¿no? Que también es como la otra parte. Bueno, fue malo. Sí. Pues en realidad en la historia no existen buenos ni malos. Son personajes que hay que matizarlos, hay que saber contextualizarlos y analizarlos desde ese contexto, ¿no? Pero tampoco no podemos decir, bueno, es que fue bueno porque trajo el progreso, la modernización. Ajá. Pero tampoco, pues no es así, ¿no? O sea, sí, hay que ver todo lo que hubo detrás, como yo siempre he dicho, no nada más nos quedemos con lo que está encimita, sino todo el proceso que hubo para llegar a hacer eso, que realmente pues sí fue un proceso muy violento. Exacto. Y otra cosa que pasa, y bueno, esto a lo mejor cabe para otro tema, es que nosotros queremos como que ver a nuestros héroes como nos los pintan los gringos, ¿no? George Washington casi era un dios y queremos ver a nuestros héroes igual, y creo que la ventaja de nuestra historia es que estamos cada vez más descubriendo a nuestros héroes patrios y a los villanos también como lo que eran, como dices tú, como humanos. Exacto. Y creo que ese es un plus, o sea, no tenemos por qué ver engrandecer a alguien o minimizar a alguien, porque suele pasar mucho que dicen, este tipo no era como lo contaban, era muy malo, quería ser dictador o no sé. Exacto. Entonces, pues, era humano, o sea, no venía aquí con la cruz persinadito y todo el pueblo acá bueno, bonito, ¿no? Entonces, pues, sí. Pero bueno, eso cabe para otro tema, luego lo hablamos. Pero bueno, yo tengo una curiosidad, compa. Uh-huh. ¿Cómo era el contexto como aquí en Celaya durante esa época? O sea, desde a lo mejor un poquito antes de que llegara Porfirio a la presidencia y durante el porfiriato en su máximo esplendor. Ok. Pues fíjate que sí está bien interesante esa pregunta, porque en realidad la sociedad celayense, digamos, la esfera, la espuma social, ajá, siempre se caracterizó, incluso las autoridades, por estar vinculada o por tener una ideología muy vinculada pues con el conservadurismo. Ajá. Por eso lo vamos a ver desde la época novohispana. ¿O sea, Celaya estaba con los conservadores? Bueno, las autoridades en su mayoría sí, pero va a haber momentos, por ejemplo, donde llegaban, es que era un caos, de repente llegaban generales liberales a estar en la ciudad y había quienes los apoyaban. Después llegaban otra vez conservadores y los apoyaban. Pero lo que yo he investigado y lo que he leído a través de la documentación es que el pueblo de Celaya sí se sentía más afín a los conservadores. Por ejemplo, cuando llegó Maximiliano y mandaron cartas, sí, cuando llegaban tropas de Tomás Mejía, o sea, de conservadores llegaban, y incluso hay algunas crónicas donde se veía en el jardín a los soldados franceses en la intervención de la mano de señoritas celayenses, ¿no? Entonces, pues sí está difícil. Cuando vino Juárez, por ejemplo, pues nada más lo dejaron ahí en lo que es el Palacio Municipal y pernoctó, durmió y se fue al otro día, ¿no? Así como, ahora sí como que vienes, te duermes y te vas. Sí. Si pudieran ver ahorita mi cara, estoy altamente desilusionado. Porque yo pensé, y bueno, históricamente Celaya es el punto central del país, donde se han ganado, gracias a nuestra posición geográfica, guerras. Entonces yo pensé que Celaya era el punto más liberal del estado de Guanajuato, y ahorita me acabas de romper el corazón por completo. No, pues mira, sí tiene personajes, hay sucesos que sí marcan una tendencia liberal. Ajá. Y bien fuerte. Ya lo veremos a lo mejor en otra ocasión. Durante la época de la Revolución hubo, por ejemplo, un club maderista, antireeleccionista, que se llamaba Las Hijas de Cuauhtémoc. No era de aquí de Celaya, pero hubo mujeres, Eulalia Jiménez, por ejemplo, que participó activamente
trayendo tropas, haciendo labor de propaganda. O sea, eso de la historia es lo interesante, ¿no? Tenemos pues la historia oficial que nos cuentan en los libros de la SEP y una que otra libro de divulgación, que no todos son los buenos, más bien no todos son los mejores libros porque muchos son novelas. Sí. Entonces a lo mejor uno está leyendo ahí a ciertos autores sin especificar. Y de repente me preguntan, oye, ¿cómo ves lo que dice este cuate? Y ciertos personajes no existen, de que ¿no? Benito Juárez tuvo 47 esposas y 17 eran, no sé, homosexuales o cosas así, ¿no? Entonces, pues en realidad no, o sea, son novelas que hay que entender como eso, ¿no? Es una narración nada más que, pues, normalmente está muy alejada de la realidad histórica. Entonces, pues sí hay amigos, o sea, efectivamente sí hubo personajes que apoyaron digamos, la ideología liberal desde el siglo de finales del XIX, y la revolución pues obviamente se va a ver también muy marcada aquí en Celaya, ¿no? Eso sí, de hecho hasta la fecha sigue habiendo mucho debate en ese aspecto de las batallas. Exacto. Que bueno, también iremos tocando después. Exacto. Pero Celaya fue un punto muy importante, si no es el que más importante al final de la revolución. Pero bueno, durante el proceso del porfiriato, te digo en su máximo esplendor, que fue en los 908 por ahí, 1908, bueno, hasta el 10, ¿verdad? Sí, todavía seguía con fuerza. Pero digamos que su tiempo más o sea, que hubo más bonanza, fue la última década del siglo XIX, o sea, 1890 y los principios de 1900 sí fue así, como se consolidó exactamente o sea, todo el régimen porfirista. Incluso, pues creo que es interesante en ese sentido de entender cómo el porfiriato, pues obviamente es un antecedente directo de la revolución, ¿no? Como decíamos, existe por la política de paz, orden y progreso. Entonces, primero, para tener un crecimiento económico, ¿qué es lo que hace Porfirio Díaz? Pacifica al país. ¿Pero cómo lo hace? Obviamente, pues a través de la represión, ya les decíamos hace rato, pues digamos era mátalos. Entre comillas, sí, pero de alguna u otra manera funciona en términos, digamos, mediáticos, funciona, porque se logra, por ejemplo, la disminución de los bandidos, ¿no? Había un chorro de protagonistas en ese entonces. Aquí en Celaya, por ejemplo, tenemos al famoso bandido Valentín Mancera, que incluso en ese contexto, pues es muerto a balazos a través de la traición y diferentes, por ahí, circunstancias. Pero Porfirio Díaz logra, a través de estas políticas de represión, de leyes contra bandidos y plagiarios y robo, de alguna manera darle cierta paz y estabilidad, pero sobre todo en términos mediáticos, o sea, no era una paz compartida, no era una paz generalizada. Eso lo vivían, por ejemplo, en la ciudad, pero ¿qué pasaba con el más del 70% de población campesina? O sea, había bonanza a través de, bueno, o sea, el ferrocarril es una de las herramientas, de los elementos más importantes, ¿no? del porfiriato, pero obviamente no era compartido por todos. Había las haciendas, esos nada más los de Barito. Sí, no, pues imagínate, Jesse, había algunos hacendados que tenían que viajar en tren para recorrer sus tierras. Sí. O sea, eran extensiones así enormes, cañonas, ¿no? Hectáreas y hectáreas. Entonces pues estaba gacho. Y obviamente tenían la otra parte del porfiriato, ¿no? Por un lado vemos aquí, por ejemplo, en Celaya, pues la bonita bola del agua, que fue un reflejo de la modernización, de la industrialización. Tenemos, por ejemplo, el mercado Morelos, que era Joaquín González Obregón en su tiempo. Se hizo el hospital municipal, que se llamaba Porfirio Díaz. Hoy en día es la Escuela Benito Juárez, que ese sí fue un hospital, por ejemplo, no como otras que decían que eran cementerios y todo. Ese sí fue un hospital, que hasta la fecha sigue en pie. Entonces, pues sí, digamos, en términos físicos, estéticos, se podía ver la bonanza, ¿no? Y el progreso. Pero ¿para quiénes? ¿No? Sí, nada más para la oligarquía, ¿no? Exactamente, la pura espuma social, la que contaba con ese tipo de beneficios. Y tenemos la contraparte, ¿no? La parte campesina, la parte rural, que obviamente vivía en condiciones deplorables, trabajando más de 12 horas, los niños trabajando con pagos muy injustos, ¿no? Casi llegando a la esclavitud. Exactamente. De hecho, fíjate que hay por ahí leí en un libro que se llama, de haciendas aquí en el Bajío, se me escapa ahorita el nombre, pero decía que una de las haciendas aquí de Celaya era la que menos pagaba a nivel nacional. Entonces eran unas situaciones así bien deplorables. Cañón, así, cañón. Todo lo que hemos visto así, incluso en películas aquí en Celaya, en ese contexto se podía pues reflejar, ¿no? Muchas condiciones así bien gachas para los campesinos. Ahora imagínate, por ejemplo, un padre de familia que estaba ya
¿cómo decirlo? Pues encadenado, no literalmente, sí. Pero... Y a sus hijos, ¿no? También porque tenían que trabajar para el patrón. Exacto. O sea, ya sí. Crecer con esa... Sí, no podía hacer otra cosa más que trabajar para el patrón. Exacto. Entonces, se cuenta, imagínate, pues era trabajar para tu familia, pero tus hijos ya eran propiedad, ¿no? Del patrón, porque era una deuda exactamente de la empresa. Entonces, pues sí, esas dos partes, ¿no? O sea, hay bonanza por un lado, hay industrialización, pero obviamente no compartida. Hay, por ejemplo, también esta parte de la nueva clase obrera que se va generando. Uh-huh. Empieza a haber mucha inversión de extranjeros porque el porfiriato, el régimen, lo que hace es dar pues concesiones, ¿no? Uh-huh. Bajar impuestos, darles territorios. Y en Celaya, por ejemplo, hubo un personaje bien interesante que se llamó Eusebio González. Uh-huh. Y este cuate fue de los más ricos de toda la República. Entonces, imagínense ese contraste. Y véanlo incluso a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Tenemos un país que tiene algunos de los personajes más ricos del mundo, cuando pues la gran mayoría de la población vive en pobreza extrema, ¿no? Entonces en ese contexto no es algo nuevo, la historia son, o sea, podemos ver de repente situaciones, circunstancias que se van repitiendo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando más de 100 años y el porfiriato fue así. Había una persona, Eusebio González, su esposa era Metera Valencia, es muy conocida, incluso hay una calle aquí en la ciudad de Celaya. Uh-huh. Ella pues una gran benefactora, obviamente tenía todo el poder adquisitivo. Pero entonces se cuenta que este cuate era, neta, así, súper poderosísimo. Tenía empresas, lana, cañón. Su casa estaba aquí en el jardín. Hoy en día es Mudatelas, por si quieren ir ahí a visitarla. Está muy chida por dentro. A checarla. Ahí espantan. Ahí espantan también. Y en todos lados. Cementerio antes, nada, es cierto. Entonces, pues está ese contraste, ¿no? Ajá. Tenemos uno de los personajes más ricos de todo el porfiriato, en una ciudad donde los trabajadores, hablando en términos rurales, uh-huh, pues tenían los peores salarios, ¿no? A nivel nacional. Entonces, pues fue parte de lo que se vivió en ese contexto, ¿no? ¿Qué hacía, por ejemplo, pues, qué oficios existían, ¿no? Pues estaba toda la servidumbre, el campesinado en su mayoría, uh-huh, esta nueva clase obrera que iba surgiendo por parte de las fábricas. Una de las más importantes fue Zempoala, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, pues sí fue estas dos partes que se vivió en el porfiriato y que poco a poco van a dar como consecuencia el estallido pues de la revolución, ¿no? Poco a poco, y de hecho yo lo comentaba en un capítulo anterior, que el mexicano es muy así, de aguantar, pero va a llegar un momento en que no te avisa y ahora sí que la olla va a explotar, ¿no? Sí, pues toda la efervescencia tiene que surgir de alguna u otra manera, ¿no? Sí, y bueno, ya me hablabas de por ejemplo, la inversión extranjera. Hay un poquito, bueno, cómo empezaban a someter a los trabajadores por parte de los mismos hacendados. Uh-huh. Todo esto de la paz social. Uh-huh. Bueno. Sí, entre comillas también, ¿no? Era, ¿te calmas o te mato? Sí, pero ¿cuáles fueron así como las principales políticas durante el gobierno de Porfirio Díaz? Ah, ya. Pues sí, mira, justamente te predicaba, van muy vinculado con esta idea de paz, orden y progreso. Uh-huh. Obviamente comenzó a hacer reformas en términos constitucionales para darle concesiones, por ejemplo, a los extranjeros, ¿no? Uh-huh. Empezó a ver todos estos beneficios para que hubiera inversión extranjera. Empezó a haber políticas en términos de lo que se conoce como el rifle sanitario. ¿Qué es esto? Son leyes contra bandidos, ya lo decíamos, contra plagiadores, contra asaltantes. Eso también es bien interesante. ¿Por qué surgen ese tipo de actores sociales? Uh-huh. Obviamente surgen en un contexto donde pues las oportunidades no son compartidas, ¿no? Por todo el grueso de la población. Uh-huh. Entonces, estamos hablando que son personajes caracterizados porque no tienen oportunidad de trabajo, no tienen casa, obviamente, no tienen comida, el hambre, la desesperación, aunado a las condiciones, pues obviamente, físicas, climatológicas que imperan aquí en el Bajío. Entonces toda esta serie de circunstancias van a repercutir en ellos para que tomen una decisión, que es tomar dinero a través de los asaltos y los robos en caminos. Sí, o sea, el bandidaje como tal, vamos a decirlo también hasta cierto punto, extorsión también, porque uh-huh, robaban animales, robaban a los hacendados amenazándolos. Pero todo esto no era para beneficio de una persona, uh-huh, sino para de todo el pueblo, bueno, la gente que me rodea, ¿no? Entonces, ahí surgen también las teorías del Robin Hood mexicano. Sí, los famosos Robin Hood. Entonces, bueno, no eran como tal, ¿verdad? Pero sí, también hay que matizarlo justamente. Ajá.
Bueno, ya me mencionabas los bandidos, ya los principales, ya los conocemos. De Valentín Mancera, es el más conocido aquí en Celaya, pero hubo otros así como, no sé, es que yo supongo que no actuaba solo Valentín Mancera, pero hubo así otros como fuertes o contrincantes. Pues básicamente los contrincantes era el Ejército Federal. Sí, pero dentro de los bandidos, o sea, no había como esa disputa como para ver como yo abarco más plazas. ¿No? Ya. Híjole, eso es bien difícil conocerlo. Existen los expedientes judiciales que son... Es pura curiosidad de Memo. Pero fíjate que está bien interesante porque justamente esta idea del bandido como Robin Hood mexicano se ha ido popularizando justamente a través de esta cultura popular. Es decir, narraciones, corridos, grabados que hacen de repente diversos artistas enalteciendo esta imagen, ¿no? del bandido que roba al rico para dar al pobre. Sin embargo, pues yo he trabajado ese tema y he visto que no siempre fue así. O sea, había muchos bandidos que trabajaban por beneficio propio y hasta ahí, ¿no? O otros bandidos que sí tenían un plan político, ¿no? Heraclio Bernal, el rey de Sinaloa, fue uno de ellos. Por ahí hay otros que también comparten el Tigre de Alica, por ejemplo, también, Manuel Lozada. Entonces, diferentes personajes que sí tenían por ahí un proyecto político, ¿no? En el caso de Valentín Mancera es muy difícil saberlo, no tenemos un documento que nos diga qué es lo que pensaba, ¿no? Eso va a ser sumamente complicado. Sin embargo, sí existe documentación en el archivo municipal donde sabemos su existencia, sabemos que trabajaba con otras personas y que sí efectivamente existió y que era asaltante, ¿no? Era un bandido. Sí. Pero sí no sabemos si a lo mejor por ahí tenía tintes rencillas políticos. Sí, es difícil. Yo la verdad dudo mucho que haya pasado eso. Incluso por ahí encontré una nota de periódico donde, por ejemplo, Eusebio González, este empresario que comentábamos, siempre andaba con más de 10 mozos armados. Porque pues imagínate la lana que tenía, ¿no? Sí. Y obviamente en el contexto donde se rumoraba de estos bandidos, pues este cuate tenía que andar súper armado. Entonces, dudo mucho que haya tenido como algún pacto. Puede que exista, hay que ver si existen nuevas investigaciones, pero yo dudo mucho que haya tenido así algún pacto y que pues haya tenido una gran gavilla de personajes, también dudo mucho. Pero bueno, como te decía, eso es, pues en realidad sí forma parte, ¿no?, de este contexto del porfiriato, donde son actores sociales que pueden reflejar claramente la situación que se vivía en todo el país. O sea, estamos hablando de un personaje de Celaya, pero obviamente como él existieron en todos lados, ¿no? Campesinos que vivían en condiciones deplorables, no aguantaron más, se rebelaron de alguna manera como un mecanismo de resistencia y pues se levantaron pues como guerrillas. Pues no fueron como guerrillas, más bien eran actores que ellos dijeron, vamos a robar a estos cuates que pasan por ahí y nos quedamos con lo nuestro, ¿no? Pero de Valentín Mancera, por ejemplo, sí se sabía que a través de la cultura popular se dice, la tradición oral, que sí repartía el dinero, por ejemplo, a los ancianos. Sí. O sea, este cuate sí tenía cierta conciencia de clase, cierta conciencia social. Entonces sí es diferente a un asaltante común, pues. Ok. Y por ejemplo, pues ya empieza a haber el descontento, y ahorita que te comento esto de las guerrillas, ¿cómo se fueron organizando? Bueno, si se tiene así como un dato claro, también te digo, es curiosidad. ¿Cómo se fueron organizando así de decir, bueno, ya vamos a armar como algo más grande, ¿no? Vamos a empezar a rebelarnos contra el gobierno. Contra el régimen. Que de hecho de ahí empieza la guerra de exterminio contra los yaquis, contra los mayos, contra los mayas por parte de Porfirio Díaz y por su secuaz Victoriano Huerta, ¿no? Bueno, en algunas, o también fue contra los mayas, Victoriano Huerta. En parte sí, tenían esa política de exterminio, digamos, camuflado. Sí. Bueno, los periódicos de la época tienen muchas imágenes satíricas, ¿no? De cómo exterminaron, por ejemplo, Porfirio Díaz a todo este pueblo, o lo trasladó, ¿no? Para mantenerlo controlado. Pero sí fue, obviamente, una política, pues, bien cuestionable. Eso sí es muy cuestionable. Y pues que sí existió. Preguntabas de cómo más o menos se han ido, o cómo se fueron creando este tipo de movilizaciones. Sí, la resistencia. Exactamente. Van surgiendo a través del descontento social. Por ejemplo, en minas, ¿no? Está la famosa huelga de Cananea y entre otras, que esa ya es muy vinculada ya al proceso de la revolución, al estallido.
Pero incluso desde antes hubo muchas rebeliones de indígenas, por ejemplo, que obviamente no compartían, como decíamos, todo este beneficio que traía consigo la política del porfiriato, ¿no? Ajá. Pero empiezan a surgir diferentes clubes, digamos en términos metropolitanos de ciudades, empiezan a surgir como clubes, asociaciones que empiezan a reunirse, a movilizarse y a plantear ideas en contra del régimen del porfiriato. Uh-huh. Pero también paralelamente, sin una organización política, surgen estas huelgas, ¿no? De campesinos, surgen estas huelgas de mineros, de obreros, uh-huh, que cansados y fastidiados de las condiciones laborales, pues comienzan a levantarse en armas. Obviamente, durante todo el porfiriato surgen esas movilizaciones, pero todas son reprimidas. Sí. Hay una fuerza policial que va a ser característica de todo el porfiriato, y que son los famosos rurales. Uh-huh. Estos cuates, por ejemplo, se decía incluso en la prensa internacional que eran, pues, no sé, supercharros habilidosos y que casi mataban a ellos 10 bandidos. Ajá. Y la realidad vemos, gracias a los documentos, que era una fuerza bien... pedorra. Bien chafilla ahí. Ajá. Llegaron a capturar 2, 3 ahí asaltantes y bandidos, pero... Sí. Pues meramente con apoyo incluso de las autoridades municipales o estatales. ¿Pero oficial o sí, oficial? No, incluso hay muchos reportes donde se la pasaban esos cuates bien pedos todo el tiempo. Ya había veces donde no se presentaban al trabajo, llegaban pedos, se agarraban a putazos con los comandantes. Así como ahorita. Hace compas. Entonces, pues se agarraban así a golpes con sus oficiales. Ajá. O luego no se presentaban, y luego sus vestimentas estaban bien putrefactas. Sí. Sus armas ni servían, entonces, ¿cómo iban sus caballos bien flacos? ¿Sabes si me suena mucho esa historia? Patrullas sin mantenimiento. Ándale. Armas que no disparan. Sí, ¿no? Y pues había ocasiones donde, muy singular también, ese vaivén, de repente un bandido se convertía en un rural, ¿no? Sí. Y pues resultaba que no era tan grande el pago y se regresaba a ser bandido. Entonces... Uh-huh. Pues esta fuerza que también... ¿Sabes? Como que nuestra historia además está dando vueltas, compa, porque haz de cuenta que me estás platicando lo que leíste ahorita en el periódico, güey. Sí, la verdad es que sí es preocupante esta realidad, ¿no? Que se vivía y que, como bien dices, existen pues una serie de paralelismos a lo que vivimos hoy en día. Uh-huh. Y es bien triste, la verdad es que es bien lamentable, y creo que también esto es por falta de conciencia histórica por parte de las autoridades en todo nivel. Sí. En el sentido donde, como bien dices, o sea, ese tipo de situaciones ya han pasado, ya se han aplicado mecanismos, ya se intentaron soluciones. Entonces hay que buscar, hay que rastrear eso, desechar lo que no sirve y pues aplicarlo, ¿no? a una realidad actual. Pero sí, la verdad, pues hay muchas situaciones que podemos, o que se vivieron en el siglo XIX, finales del siglo XIX, uh-huh, y que hoy en día decimos, caray, pues que no había pasado unos 100 años, y no, pues, en realidad a veces no es así. Entonces, otra de las partes también interesantes es la parte del culto religioso, ¿no? Ajá. Porfirio Díaz, en un tiempo, él siendo liberal, obviamente las leyes de reforma hacen esto, ¿no? Esa separación de la participación del clero en cuestiones políticas. Entonces, Porfirio Díaz dice, no, sí voy a seguir esa política para seguir teniendo adeptos, pero uh-huh, en la práctica le da otra vez muchos beneficios a la Iglesia Católica, por ejemplo. Entonces, en Celaya podemos ver que pues, se decía según que no iba a haber festejos y ¿no? Acá seguimos siendo hasta la fecha, bueno, en el estado de Guanajuato muy conservador, sí, bastante. Entonces, pues sí, es algo que nos afecta y nos sigue afectando. Por eso te digo, cómo da vueltas la historia, ¿no? Sí. Y como dices tú, lamentablemente, la mayoría del pueblo, de la gente, pues no conoce la historia, ni siquiera las bases históricas. Les preguntas qué se festeja el 15 de septiembre y van con su carrilleras, acá Pancho Villas, güey, nada que ver, ¿no? Pero bueno, y te digo, el no conocer la historia, es cierto ese dicho que te obliga casi a repetirla. Entonces, pues hay que, de repente, no digo que si no les gusta, que pues a huevo agarren un libro, no. Pero sí, ya hay muchas formas de aprender la historia, ¿no? En videos, documentales. Entonces, pues, vamos a echarle ganas en ese aspecto, compas. Así es. Yo tengo otra curiosidad, compa. Dime, mi estimado. Me acabas de mencionar, Porfirio Díaz venía de una idea liberal. Ajá. Estaba a muerte con Benito Juárez. ¿En qué momento se empieza como a descomponer, compa? Porque me acabas de decir,
traía la inversión extranjera y todo al punto de olvidarse de su pueblo. O sea, bueno, pues si a los que quiero como que beneficiar con este supuesto progreso es a mi gente, ¿en qué momento dices, no, la chingada, mi gente no importa, vengan los extranjeros y llévense todo, ¿no? O sea, no se quedaba como realmente de mucho aquí. Exacto. ¿En qué momento se descompone Porfirio o qué? Tú que a lo mejor sabes en qué momento como que dejó de apoyar al pueblo, que realmente hasta por eso peleó. Sí, ¿no? sí. No, y es que, híjole, esa pregunta sí es complicada, bien profunda. No, pero pues, la verdad sí es interesante. Obviamente este personaje surge en ese contexto que te comentaba, ¿no? Donde la forma de llegar al poder era a través de golpes de Estado, ¿no? Uh-huh. Golpes militares. Entonces, si en algún momento llega a la silla presidencial con este objetivo, ¿no? De mejorar el país. Sí, y sí lo hace en cierta manera, o sea, si hay una modernización, sí hay, pero la pregunta del millón es ¿en qué momento? Pues yo creo que es lo que les pasa a la gran cantidad de presidentes que han atravesado la silla presidencial a nivel federal, obviamente, es pues que a lo mejor se enfocan en intereses ya particulares de cierto rubro de la población y dejan de lado pues la clase. Pero bueno, yo lo veo y no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero Porfirio Díaz no fue inmensamente rico. O sea, que digamos que lo hizo por dinero, que abandonó a su gente por dinero. Es como que, bueno, es que es poder. Yo siento que es el poder, pero el poder del control político. De sentirse en México. Sí, o sea, exactamente. De ser el país, ¿no? Personificado. Exacto. Algo, y creo que eso es bien interesante y va muy ad hoc a lo que dices. La imagen que él quería generar sobre México y sobre él mismo, incluso en periódicos internacionales, era así de, no, súper chingón este cuate, ¿no? Sí. México va muy bien. Lo que quería mostrar era la parte positiva. Obviamente vemos en periódicos de la época que no son de oposición, pues que México es la pinche potencia, ¿no? Pero pues no manches, o sea, en realidad, como te decía, vemos la otra cara de la moneda y vemos las condiciones sociales de los campesinos y no, horrible, ¿no? O sea, la realidad era otra la que se mostraba de manera internacional. Exacto. Porque sí sabemos que incluso hasta se tenía una buena imagen por parte de los estadounidenses de Porfirio Díaz, ¿no? Pues hay una frase bien interesante que... Lo veían incluso hasta como, ay, güey, este güey. Ay, este güey es perro. O a lo mejor es falso, no sé, a ver, aclárame. Hay un dicho, mantuvo relaciones cordiales, diplomáticas en cierta medida con los estadounidenses, pero el mismo Porfirio Díaz decía algo que creo que hasta la fecha es muy vigente. Decía, oh, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Es decir, pues sabía Porfirio Díaz que éramos el patio trasero de esta gran nación y que obviamente Estados Unidos ha sido una potencia en diferentes ámbitos y que pues no ha sido la mejor, no ha sido lo más conveniente para México, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz lo sabía, pero manejó muy bien una estrategia diplomática para poder llevar relaciones, pues, digamos... cordiales. Exactamente, cordiales. Pero sí, creo que esa pregunta de cómo fue olvidándose, creo que es más que nada la ambición personal, la ambición al poder, al tener controlado administrativamente a un país, y poco a poco también te vas generando estas ideas. En ese contexto también van surgiendo, por ejemplo, diferentes corrientes artísticas, culturales, educativas. Sí. Entonces este cuate quería estar a la punta, ¿no? de todo lo que se fuera generando. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la Castañeda, este centro de rehabilitación mental, donde ahí sí, por ejemplo, si hay un montón de como historias ahí paranormales, acá bien ahí sí. Y obviamente él quería entrar a la modernidad, ¿no? Se dice en términos pues coloquiales que quería entrar al concurso de las naciones, es decir, quería ser un país más que se encontraba en proceso de modernización y en vías de progreso. Entonces, pues sí, tuvo muchas políticas, ¿no? Se dice por ahí también en términos pues ya más personales, que no es como contar esa historia de telenovelas, de TV y Notas, pero pues que tenía una afición muy grande por la cultura francesa, esa parte del Art Nouveau que se generó en todo el país gracias a esta corriente. Correos de México. Ajá, exactamente. Los inicios de Bellas Artes. Exacto, sí, no, pues ven, Bellas Artes es un palacio súper chingón. Que no lo culminó Porfirio Díaz, pero las bases ahí estaban y bueno, una obra maestra. Pero bueno,
ya tocando esto de las vías del progreso y cómo fue todo este embellecimiento, principalmente de la Ciudad de México, déjenme decirles que pues estos beneficios no eran para el pueblo de a pie. ¿Estoy en lo correcto, compa? Así es, mi estimado. Era más para, como volvemos a repetir, para la gente rica. Había eventos públicos y si llegaba uno guarachudo, con facha de campesino, pues vámonos para atrás, compa. Sí. Y de una mala manera, no era como que, ¿sí me hace favor de retirarse? Sí, efectivamente, incluso, pues mira, este dicho popular de como te tratan, pues ha sido muy, muy vigente todavía, ¿no? Y en esa época, pues todavía más. Contamos y sabemos a través de algunos diarios personales, un poco de la vida cotidiana que se vivía, ¿no? Tenemos por un lado esta ropa, como te decía, de la clase o de la espuma social, pues bien padre, ¿no? Encajes, vestidos bien chingones, mocasines. Esas fotos que vemos, obviamente blanco y negro, pero que reflejan un estatus y un poder adquisitivo. Y muy contrastante, ¿no? Exacto. O muy, muy ricos o muy, muy pobres. No había como tal la clase media. Exacto. Empieza a surgir esa clase media obrera, pero así como bien dices, y de hecho, ahorita recuerdo lo que acabas de decir, o sea, de repente vemos la abundancia y la opulencia y la contraparte de así la miseria, ¿no? Sí. Y efectivamente no es algo muy alejado de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Sí, seguimos siendo un país muy elitista, muy clasista. Entonces, exacto. Sí, y fíjate, todo eso es herencia de todos esos procesos históricos, ¿no? Son acontecimientos que se van ligando y que hay que entenderlos vinculados, ¿no? No podemos entender, por ejemplo, la revolución sin entender eso que estamos hablando, ¿no? Caray, ¿por qué de repente unos güeyes se levantaron en armas y empezaron a tirar plomazos, ¿no? Sí. O sea, hay todo un contexto, un antecedente que explica, ¿no? Es pues el antecedente directo de por qué se levantaron en armas diferentes grupos humanos. Entonces llega por ahí, bueno, ya adelantándome un poquito, un personaje chaparrito, Don Pingüic. Mejor llamado como Francisco Ignacio Madero. Así es. Y había otra cosa que me causa curiosidad, es decir, compa, ¿cómo fastidia con sus curiosidades? Es un hombre chaparrito, creyente acá de cosas acá espiritistas. Pinche vocecilla así de como de pato, no sé cómo decirlo, así bien chistosilla. ¿En qué momento se convirtió como un líder a seguir por mucha gente? Claro. Bajo la frase que de hecho acuñó Porfirio Díaz de sufragio efectivo, no reelección. Exacto. No es frase de Francisco y Madero. Era como decir, cantándole, ¿no? Su propia frase. A ver, cabrón, mira lo que tú decías y lo que estás haciendo. ¿Cómo empieza a seguirlo tanta gente? O sea, o ya estaban buscando cualquier líder México como para seguirlo, o... va más que nada como por esa última parte. Había ya una efervescencia y un descontento general por parte de toda la población o el gran grueso de la población mexicana. Entonces, lo único que necesitaban pues era un líder. El pretexto. El pretexto, sí, porque te digo, ya había habido huelgas, entonces ya había un desmadre pues, por todos lados. Entonces, pues lo que faltaba era darle forma a esta rabia generalizada. Y pues se logra a través de este plan de San Luis que emana de Francisco y Madero. O sea, este cuate pues era un convencido demócrata, o sea, era una persona que decía, yo creo firmemente en que la democracia es la solución. Sí. Y la democracia en ese tiempo, pues obviamente, te aseguro que el 80% de la población decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué es democracia? Ajá, ¿qué rayos está hablando esa persona? Digo, y aparte también... Tú como hombre, no mujer, puedes votar. Bueno, sí, eso también. O sea, imagínate, aparte, ¿no? Las condiciones de las mujeres en ese contexto, pues híjole, la verdad es que han sufrido bastante y es importante comenzar a analizar todos esos procesos, pero pues desde la historia de género, ¿no? Sí. Porque pues sí se ha dejado muy de lado. A mí me ha gustado mucho trabajar esa parte también y darle pues el valor. Hace poco te platicaba ahorita hace un momento de Eulalia Jiménez, ¿no? Que fue una celayense, su mamá también. Ha habido mujeres súper importantes en la historia local y obviamente en la historia nacional. Que no se han valorado mucho. Exactamente. Incluso, por ejemplo, de las más importantes, Josefa, Leona Vicario, como que no se les da mucho foco, no hay muchos libros sobre ella.
seguimos como que abarcando mucho Allende, Exacto. Aldama, Miguel Hidalgo, bueno, en el contexto independencia, también acá Pancho Villa, no hay un libro como tal de... Bueno, sí hay, pero no abarca tanto como las Adelitas y todo ese show. Carmen Cerdán, sí, diferentes ideólogas, ¿no? Pero sí, lamentablemente, esto también es producto de todo lo que se escribió después de que se hizo la revolución, o sea, después de que va terminando la revolución. Obviamente hay un discurso muy marcado, un discurso que va vinculado, va ligado con el grupo que ganó. O sea, yo no te voy a... ¿Por qué se considera a Porfirio Díaz como un dictador? Porque la revolución lo derrocó. Quienes escribieron esas páginas de la historia dijeron, no, pues es que este cuate fue un desgraciado, ¿no? Pues le dio miedito. También. Porque realmente no estuvo en el auge de la revolución. Pues sí, ¿no? Sí, no, en la parte álgida así de armada no estuvo. Entonces dijo, ni madre. Sí, vámonos. Y es lo que pasa con los políticos, que ahorita muchos... Hay que armar una revolución, hombre. Los políticos se van a chingar a su madre y aquí nos quedamos nosotros matándonos. Pero bueno, empiezan a seguir a Francisco y Madero. Ya había como tal ciertos grupos, como me mencionabas, de gente en descontento. Y de ahí empiezan a surgir como las... Bueno, ya no eran guerrillas, empiezan a hacer ejércitos, ¿no? De bandidos. Pues inician tal vez como bandidos. Es bien difícil identificar en qué momento... Bueno, sí se sabe, ¿no? Porque ya tienen un nombramiento. Pero, por ejemplo, en términos de bélicos, en términos de administración militar, pues sí, empiezan a conformarse por diferentes números de tropas. Sí. Batallones, regimientos y divisiones, ¿no? Que, pues, de los ejércitos. Entonces comienza sobre todo en la parte norte del país, esta parte famosa que después se va a conocer como el Triángulo Sonorense y toda esa parte, pero empieza la revolución en el norte del país. Una revolución, es que no es una revolución genérica. No podemos decir que lo que pasaba aquí en Celaya o lo que pedían aquí, por ejemplo, en el Bajío, que, bueno, de lo que se reclamaba, era lo mismo que pedían en Morelos o en Sonora. Por eso surge también Emiliano Zapata. Exactamente. Que de hecho estaba en contra, ¿no? Bueno, inició apoyando a Madero y después se le voltea, ¿no? Exactamente, sí. O sea, eso es un reflejo de que no es una revolución única, homogénea, o como para sacar al que nos estaba chingando. O sea, querían en un principio sacar ese cuate, ¿no? Que sí era, digamos, como el mal general para todos. Pero después decían, no, pues es que a mí lo que me interesa, Zapata, son mis tierras. Y estaba como que la monedita al aire, ¿no? Así, o sea, todos decían, no, pues es que a mí yo esto, yo el otro, o sea, yo pretendo esto. Entonces, digamos que de alguna manera todos esos ideales por los que se peleó se van a concretar ya en la Constitución del 17. Bueno, ya es adelantarme mucho. Sí. Pero para en el contexto de que empieza a surgir Francisco y Madero, también había otros movimientos. Uno muy importante, por ejemplo, fue el Partido Liberal de Flores Magón. Estos cuates, Ricardo y Enrique, y no, hombre, son de los personajes que más me gustan en toda la historia de México. Sí, me gusta mucho cómo pensaban, cómo llevaban a cabo su proyecto. Personas sumamente inteligentes y personas sumamente convencidas y fieles a sus pensamientos. Eso es algo que de verdad me sigue sorprendiendo. Nada de andar cambiando de partidos buscando hueso. No. Esos cuates eran de verdad convencidos de su proyecto, convencidos de sus ideales, y es algo que a veces falta en la realidad actual. Entonces, como te mencionaba, se empiezan a generar como estos ejércitos al punto, bueno, creo que el más poderoso ya lo conocemos todos, que fue la División del Norte de Francisco Villa. Y algo que yo quisiera saber es, Pancho Villa, ¿cómo se generó su fama? Porque realmente, dicen, pasaba por los pueblos y jalaba gente sin que lo pidiera, ¿no? Se le juntaba gente. ¿Cómo empezó a ser tan como que aceptado por el pueblo? Porque, bueno, no sé si fue durante el apoyo a Madero o después de que asesinan a Madero cuando empiezan a verlo como el líder de la revolución. Exacto. Sí, pues uno de los factores que ayuda a que se genere una buena imagen de Francisco Villa es el apoyo que le da Madero. Apoyo militar y apoyo, pues, digamos, personal, ¿no? Entonces,
ya tenía él una fama en la zona donde él vivía. Obviamente todos sabemos que empezó su vida como cuatrero, ¿no? Como bandido. Sí. Pero pues poco a poco se fue haciendo de un grupo de personas y hasta llegar a convertirse ya con el apoyo de Madero, pues en una división del ejército, ¿no? Entonces, sí, la imagen que se genera y que se conoce de él es lo que va a generar adeptos a él más que la misma realidad. Aquí pasaba en Celaya, cuando fueron las batallas, se decía pues solamente de ambos lados, ¿no? La guerra, obviamente nunca he vivido una guerra en carne viva, pero no creo que sea algo positivo, tengas una ideología u otra. Ajá. O sea, es guerra, o sea, es muerte, es desolación, es alza de precios, o sea, es una serie de factores bien culeros, la neta. Entonces, en ese contexto, los mismos celayenses decían, caray, pues es que viene Pancho Villa. ¿Y qué era la idea de Pancho Villa? Un bandido, un cabrón que se llevaba a las mujeres, cuestiones así, ¿no? Pero también tenemos el contraste, ¿no? Que apoyaba mucho la educación, por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando estuvieron ahí. Le pagaban más a los maestros que a los militares. Ajá, o sea, efectivamente, eso es muy raro. Pero, o sea, sí, o sea, hay que conocer que la idea que se generó más que la realidad en ese contexto, en esa época, fue la que permeó más y la que ganaba más, digamos, en ese momento. Entonces, la idea que se tenía de él, pues generaba miedo en los territorios donde no era bienvenido, ¿no? Ajá. Y generaba, obviamente, adeptos o simpatías en los lugares donde, pues, era, viene este Pancho Villa, pues, vámonos con ese cuate, ¿no? Sí, en ese momento se decía, vámonos a la bola. Sí. Era como, no sé, no tengo nada que hacer por aventura o por si la guerra me había dejado sin trabajo. Uh-huh. ¿Qué hacías? Vámonos al pinche... al borlote. Al borlote, sí. Y pues hay una serie de anécdotas muy interesantes, ¿no? Toda esa parte de la participación de las mujeres, no únicamente como el apoyo de la parte varonil, ¿no? Participando activamente en el frente de batalla, llegando a ostentar cargos militares de mando, ¿no? De alto mando. Uh-huh. Entonces, pues es interesante. Los niños, por ejemplo, esa parte de Jesús Martínez, el niño corneta que estuvo aquí en Celaya. Entonces, hay una serie de acontecimientos, de verdad, que a lo mejor a veces más bien van más allá de conocer la historia así oficial, no, es que la guerra, pinches políticos militares, pero ¿qué pasaba pues con la gente del campo? ¿Qué pasaba con una mujer, con los morritos, no? Eso creo que también es interesante rescatar. Sí, se vuelve una figura muy, muy atractiva. Entonces, bueno, también como dices, generaba ese miedo. Sí. Bueno, no sé, yo bajo lo que he leído, se dice que pues Pancho Villa no era como tal violento con el pueblo. Bueno, a lo mejor violento sí, pero no sádico, no buscaba destripar ni nada por el estilo, pero tampoco era como un hombre que te obligaba, ¿no? Pues es que... A lo mejor también por eso, y lo digo porque a lo mejor también por ahí viene su fama. Su fama. Porque sí se venía mencionando que cuando fue gobernador fundó no sé cuántas escuelas en un día, y a lo mejor no tanto eso porque pues la gente aquí no iba a la escuela, ¿no? Era muy raro. Entonces, la educación también mencionar no era prioridad de Porfirio Díaz. Entonces, ahí como que esa imagen también de decir, no, pues Pancho Villa no es lo que dicen, uh-huh. O no sé si se fue corriendo como de que de voz en voz. Sí, pues que fue la cultura popular, o sea, la tradición oral, ajá. Justamente de boca en boca fue lo que fue, es la razón por la que se generó esta idea de este Pancho Villa, ¿no? De Francisco Villa. Pero sí, pues efectivamente fue por eso, ¿no? Digamos, a grandes rasgos fue la imagen que se fue generando a través de la tradición oral. Y pues sí, lo interesante también es pues rescatar, ¿no? Toda esta parte, todo lo que se generó después, lo que se escribió sobre Pancho Villa, pues hubo también detractores, ¿no? De él que obviamente escribían que era un bandido y que todo su tiempo y toda su parte revolucionaria había sido un cruel y un sádico, ¿no? Uh-huh. Y tenemos también pues la visión más apegada, digamos, a las personas que vivieron con él, ¿no? Sí. A lo mejor testimonios de oficiales cercanos a él. Entonces, en ese sentido hay que contrastar estas versiones e intentar sacar una historia objetiva, o lo más objetiva. No existen verdades absolutas en la historia. Uh-huh. Eso es bien importante dejar en claro. No es, era bueno, era malo, esto pasó, esto no pasó. Son interpretaciones que constantemente se van reformando, se van reinterpretando, y son nuevas investigaciones que dan o que permiten pues nuevas visiones. Sí, buscando, ¿no? Los eslabones perdidos, ¿no? Exacto. Como yo lo mencioné en un capítulo, no es a veces que nos quieran ocultar la historia, sino que no se tienen todos los documentos
como tal. Entonces uno interpreta, no, pues a lo mejor pasó esto. Y ya cuando se encuentran los verdaderos eslabones que se perdieron, no, entonces ya sabemos que esto fue por aquí. Entonces, pues no se hagan chaquetas mentales, compas. Bueno, Pancho Villa tiene su ejército poderoso, temido. Llega esta figura, Venustiano Carranza, después de la muerte del asesinato de Madero, por parte de Victoriano Huerta. Ahora llega el enemigo, ¿no? Que ahora es Victoriano Huerta, que era de índole porfirista, un pinche borrachín. Entonces surge ahora este enemigo llamado Victoriano Huerta, y surge también Venustiano Carranza, que ahora era como que el bueno, ¿no? Vamos a derrotar al malo. Tras la muerte de Madero, ahora Pancho Villa busca líder, o más bien el líder lo encuentra él, y ahora está bajo las órdenes de Venustiano Carranza. Exacto. La historia de México es complicada, pero básicamente la historia de México es traiciones y más traiciones, me uno con otro cuate y traiciono a este cuate, y más en el contexto de la revolución. Iniciemos, bueno, como ya bien lo mencionas, mata a Victoriano Huerta, a Carranza, a Madero, a Pino Suárez, y deja vivo a un personaje muy importante en la revolución. Lo deja vivo porque estaba encerrado con Pino Suárez y con Madero, que se llama Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Bueno, ahorita hablamos de él, pero quería hacer mención de él. Entonces lo deja vivo, era, creo que parte clave de la derrota de Victoriano Huerta fue no haber matado a Felipe. Bueno, a mi percepción. Pero bueno, ahorita lo hablamos, entonces seguimos. Bueno, decías, Victoriano mata a Madero, se hace del poder. Se hace el poder este cuate, hace sus políticas, también una presidencia muy efímera, muy rápida, y obviamente se juntan todos esos jefes revolucionarios para derrocar a Victoriano Huerta. Lo logran, ¿y qué pasa? Después dicen, a ver, ahora sí, ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Ya somos como... derrocamos a este cuate, pero no hubo un acuerdo, no se puso nada de acuerdo. Entonces, eso fue lo que va a provocar la constante guerra de diferentes facciones. Venustiano Carranza, bueno, a mi punto de vista, buscaba su propio beneficio, ¿no lo crees? Pues es que también es como matizarlo, porque sí tiene obviamente intereses personales, eso sí, no cabe duda, ¿no? Pero de alguna u otra manera logra concretar a través de diferentes circunstancias esta Carta Magna, ¿no? Que es la Constitución de 1917, y donde se incorporan las demandas sociales que dieron estallido a la revolución. Es decir, todo lo que platicábamos, el porfiriato, para darle solución a esas condiciones, se quedaron establecidas legislativamente en la Constitución, que ya se iba a cambiar esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, laborales. Son la primera Constitución de las primeras que incluyen ya garantías sociales. Bueno, después como que empieza a haber rencillas, ¿no? Entre Pancho Villa. Exacto. Sí, es que es el pedo, ¿no? De repente es como, es que yo no quería que eso pasara así. Es que somos bien impulsivos. No le dimos chance a Venustiano Carranza. A ver, vamos a ver, güey. Y si la neta no nos parece, pues nos volteamos, güey. No hubo ni ese chance. Sí, la neta, sí, bien bravo, ¿no? Lo dejo. Sí. Los mexicanos, ni madres, hay que cambiar esto. No, ni mergas. Entonces... empieza a haber descontento por parte de Pancho Villa hacia Venustiano Carranza, ya habiendo derrotado a Victoriano Huerta. Y es que me da como mucha risa esta historia porque surge este personaje que les digo, Felipe Ángeles, que no era como... es que era como que la competencia directa de Venustiano Carranza, no sé si decirlo así, como que, me estás estorbando, amigo. Y como era un líder nato, Felipe Ángeles, como que quería ordenar y decirle a Venustiano Carranza, no vamos bien por aquí, mira, mejor muévele por acá. Empieza a surgir como esa incomodidad. Y la gran estrategia de Venustiano Carranza fue, le voy a mandar a Felipito, a Pancho Villa, para que allá se agarren a putazos y me quita a Pancho Villa de encima. Error, porque Felipe Ángeles admiraba
al punto de la homosexualidad. No, no es cierto. Admiraba bastante a Pancho Villa. Y también Pancho Villa a Felipe Ángeles, ¿no? Incluso cuando se presenta, ¿no? Así como, señor, no, señor, sí, usted. Con toda la carabilla y así. Entonces fueron la fuerza militar más poderosa del país en ese entonces, junto con un ejército. ¿Cuántas personas, amigo, más o menos? Híjole, la verdad, de datos sí he leído un chorro de diversas cifras, pero digamos que dan un chingo. Sí, o sea, más de 20,000 personas a lo mejor. Sí, puede ser que sí. Probablemente sí. Entonces imagínense, compas, y en un país que no éramos tan grande poblacionalmente hablando, éramos que unos 6 millones más o menos, porque en la revolución murieron 2, ¿no? Entonces sí hubo como que mucha muerte, o sea, para la cantidad de gente que vive en el país. Entonces un ejército de 20,000 personas, cuando los federales yo creo no juntaban ni la mitad de eso. De eso sí, ¿no? Entonces por eso se volvió una fuerza muy cabrona, porque los federales pues obviamente, aunque trajeran armas de palo, pues no iban a poder. Sí, no. Entonces sí se puso muy cabrón este pedo, ¿no? Se puso rojo color dormida ese por ahí. Pero sí, fíjate que un dato bien interesante que comentas de Felipe Ángeles, también yo creo que es, o si no es el mejor estratega militar que ha existido en la Ciudad de México. Para mí sí. Es una persona que bien, como mencionas, pues era un genio militar, ¿no? Era un líder nato. Y pues, como mencionas, o sea, es un error haberlo mandado con Villa porque hicieron migas y... Sí, lo que tenía Villa era que era muy impulsivo, muy agresivo y lo que ganaba era su número de gente. Porque, digamos, a lo mejor tenía ahí estrategia, pero su estrategia era ir con todo, ¿no? Aprovechándose del número, como les comento, de que los federales pues no aportaban mucho número a la guerra, a estos conflictos, pues se aprovechaba. Somos un chingo, compa. Somos 20-1, güey. Sí. Entonces, esa era la estrategia de Pancho Villa. Llega Felipe Ángeles y le pone orden, ¿no? Era como el entrenador. Exacto. A ver, compita, no se trata de nada más estar metiendo goles a lo pendejo. Llega y es como el que sabe, ¿no? Vámonos por aquí, no ataques acá, mejor mira, vamos a agarrar acá y déjalos, de todos ya son poquitos, ya chingue su madre, ¿no? Sí. Empieza como que a perder menos gente en las batallas. Entonces, como tú dices, yo sí, como tal, militar no considero a Pancho Villa. Como les digo, era alguien muy impulsivo y por su número de gente ganaba las batallas, pero... con Felipe Ángeles era el que estaba pues arriba, era el de la cima de la revolución, y creo que a la fecha pues no le damos mucho foco, ¿no? Sí, la verdad yo creo que sí tienes razón. Habrá que valorizar más a este personaje que pues también tenía sus ideales firmes y sobre todo pues era un estratega de primer nivel, ¿no? Había incluso estudiado en Francia, hacer parte de artillería militar y pues era una persona sumamente preparada. Y ayudó a muchas victorias a la División del Norte, ¿no? Y también su ausencia en ciertas batallas provocaron pues su derrota en algunos otros lados. Ajá. Sí, porque también algo que me causó mucho interés y admiración fue que él fue el que como que calculó la trayectoria en movimiento, ¿no? Sobre el tren, que iban disparando sobre el tren. Ya. Calculó el desvío de la bala y todo así. Ya. Pues la verdad desconozco bien con certeza ese dato, pero vamos a decir que sí, no hay pedo. Sí, bueno, falta por aclararlo bien, necesito checarlo, pero a mí alguna vez me dijeron y lo leí en una revistilla pedorra, habrá que consultarlo, pero a mí sí me causó como que, ay, güey. Sí, pues yo no lo dudo, o sea, te digo, era un genio militar y conocía mucho sobre elementos, técnicas, estratagemas militares, entonces muy probablemente llegó a medir a lo mejor la distancia, la velocidad de los proyectiles, ¿no? La curva y todo eso. Ajá, casi. Entonces, pues sí, no, este cuate sí era un genio militar. Entonces les recomiendo, gente, si les gusta esta parte de la historia y de la revolución, lean mucho sobre Felipe Ángeles, que no se pierda ahí en la historia, porque creo que, como les comento, no le damos mucha luz, mucho foco a este personaje, y para mí, en lo personal, es el más importante en toda la revolución. Es una cabecita, fue una cabecita este cabrón. Entonces ahora viene el pedo contra Venustiano Carranza, compa. Sí, pues, como les decíamos, ¿no? O sea, es un vaivén entre
te chingo, luego me chingas junto con otro cuate. Entonces, traiciones y más traiciones. Pues Venustiano Carranza decide, incorpora a su gran ejército federal a un personaje que pues va a ser representativo aquí en la ciudad de Celaya, que es Álvaro Obregón, ¿no? Ajá, sí. Este cuate que pues también era muy inteligente, también una persona muy preparada, pero pues que pues de alguna manera van a tener diferentes ideales a los de Felipe Ángeles y Francisco Villa, ¿no? Y así como los de Emiliano Zapata. Entonces, pues nuevamente, ¿qué va a pasar? No se ponen de acuerdo. ¿Y cómo es la manera de ponerse de acuerdo? Pues a través de los chingadazos. Sí, chingadazos. Entonces, pues nuevamente es a la guerra de facciones. Hay un sinfín de batallas, una gran cantidad de pérdida de vidas humanas. Y pues, ¿qué más, no? La guerra es así, cruda, fea, culera, pues. Entonces, Venustiano Carranza ya liderando esta parte, digamos, oficial, comienza a pelear contra Francisco Villa, Felipe Ángeles y, bueno, también en el centro contra Emiliano Zapata. Ajá. Entonces, pues ya de ahí poco a poco se van a desarrollar diferentes batallas y, pues, llegar como, digamos, a la cúspide o a la culminación de lo que es la parte medular o terminal de la Revolución Armada y que se va a hacer aquí en Celaya. Sí. Fíjate, ahorita que comentábamos, los federales eran pocos a comparación del ejército de la División del Norte. También tiene que ver mucho esa estrategia de Álvaro Obregón. Ajá. Sí, no, sí, porque sí, para hacer pocos elementos contra un ejército muy cabrón, que de hecho, bueno, tengo entendido que toda la gente decía, nah, no van a poder contra Pancho Villa, o sea, no mames, son un verguero de gente, ¿no? Y este güey pues también era un buen estratega. Sí, se la rifó el güey. Con poca gente, escondidas como cobardes. Fíjate que por eso yo estoy muy a disgusto con Álvaro Obregón, güey. Porque su estrategia, no sé, se me hace como muy coyona, güey. Pues sí, es que en la guerra, como dicen, todo se vale, la neta, pero siento que yo comparto tu punto de vista. Sí, considero que también era un cuate que conocía mucho sobre estrategia militar y que utilizó el terreno para poder ganar diferentes batallas, ¿no? Pero no sé, también, no sé, no. Cada quien tendrá, ¿no?, sus puntos de vista. Obviamente no significa que a todos los personajes nos tenga que caer bien o mal, ¿no? Sí. A final de cuentas es historia y ya pasó. Y no es como que aquí tenga, a ver, Álvaro Obregón, explícame qué pedo con tu vida. Sí, exactamente. Y fíjate también, pues era muy afín con Pancho Villa, Álvaro Obregón. En un principio, sí. De hecho, uno de los grandes errores que después se mortificó Pancho Villa fue no haber asesinado a Álvaro Obregón. El perfumado, le decía. Es que era su compa, güey. Eran compitas, pero sí, lo tenía no por un momento, no recuerdo específicamente en la ciudad, donde ya lo había tomado prisionero a Pancho Villa, Álvaro Obregón, pero obviamente por la antigua amistad y por todo eso que habían ya forjado, decidió perdonarlo. Y después se arrepintió porque pues fue su lápida, sí, ¿no? Como le pasó a Venustiano Carranza, a Victoriano Huerta con Felipe Ángeles. Luego Victoriano Huerta le perdona la vida a Pancho Villa. Sí, no, o sea, exactamente. Y a segundos de fusilarlo. Sí, entonces es como dices, tenías ahí, era tuya y la dejaste ir, güey. Pero bueno, a fin de esta historia, que pues a final de cuentas pues la conocemos como la conocemos. Y fíjate que yo siempre he pensado, y como siempre lo he dicho, la historia de México me hace muy romántica, precisamente por estos tintes. Pero, bueno, son muchas cosas. Y fíjate que ya después, terminada la revolución, nos damos cuenta, ¿no?, que Álvaro Obregón no estaba tan de acuerdo con Carranza. Sí, exactamente. Es que es eso, o sea, llegan al poder y comienzan a vertir sus propias opiniones, a vertir sus propias ideas, ¿no?, sus propios ideales. Entonces, sí, de alguna u otra manera vemos que a lo mejor no compartía tanto, pero entonces también vemos la otra parte, cuál era el objetivo de estar con Carranza, llegar al poder. O sea, sí. ¿Qué es lo que quería realmente, no? Lo único que no veo tangiblemente, claramente en todos los presidentes en ese contexto es, en realidad, un apoyo al pueblo. En realidad, llegar a la silla presidencial para ayudar al pueblo, eso sí, no lo veo claramente, ¿no? Eso es lo que quería llegar. Porque, por ejemplo, ya sabemos que aquí en Celaya se definió la revolución. Aquí fue la pieza clave donde Pancho Villa pues ya
derrotado, se va de nuevo para el norte, me parece. Ya no como ejército, perdió mucha gente en la batalla de Celaya, y precisamente lo que mencionabas, Felipe Ángeles estuvo ausente en batallas importantes, la de Celaya fue una de ellas, y creo yo, mucha gente dice que no, pero creo yo que si Felipe Ángeles hubiera estado en Celaya, se hubiera cambiado el rumbo de esta batalla decisiva, porque como les comentamos, Celaya es el centro, era el punto clave, porque aquí se conectaban todas las comunicaciones, tanto, ¿cómo se llama? ¿Ferrocarriles? Ajá, los ferrocarriles. Entonces, quien dominara el centro del país iba a dominar norte, sur, centro. Entonces aquí sí fue parte importante el no haber estado presente Felipe Ángeles para mí. Yo lo había comentado con el profe Derramadero, en paz espante. El profe Derramadero, yo una vez le llegué a preguntar y le llegué a decir más bien, para mí, si Felipe Ángeles hubiera estado en Celaya, otra cosa hubiera pintado, y él estaba en desacuerdo conmigo. Yo quiero saber tu opinión, compa. Pues mira, en términos, bueno, ahí en la carrera luego decíamos que la historia está, quien no la conoce la historia está condenado a repetirla, y los que estudiamos la historia estamos condenados a ver cómo los demás la repiten. Y en ese sentido hay algo que se llama historia contrafactual, es decir, analizar la historia, pero con hubieras. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Y es interesante, o sea, es muy criticada obviamente esa corriente, pero digamos como por curiosidad y por análisis así como curioso. Sí, esto ya es como jugando, compa, no vayan a decirle esto a sus familiares. Sí, esos güeyes dijeron que eso guárdenselo como algo como un juego. Pero yo siento que si hubiera venido Felipe Ángeles, hubiera sido una situación completamente diferente. Supongamos que fuera derrotado, no tan aplastante. Exacto, es que ese cuate era un militar diestro, o sea, hubiera sabido qué hacer. La estrategia de los villistas era las cargas de caballería frontales. Sí. Obviamente Obregón supo fortificar bien y defender bien la ciudad, ¿no? Pero obviamente Felipe Ángel había dicho, a ver, Villa, estás bien güey, ¿cómo se te ocurre, no? O sea, aguanta, cachetadones. ¿no? Entonces, sí, o sea, le hubiera obviamente orientado, ¿no? En el sentido bélico, pero a lo mejor, como dices, se me hubiera perdido, pero no de esa manera. Sí. Yo creo que hubiera habido posibilidad de replegarse y volver a reorganizarse, ¿no? Sí. Ir a otro pueblito, jálame gente, güey. Exacto, sí, o sea, buscar. Y es que una de las cosas que decía Felipe Ángeles ayer era, oye, Villa, estás lejísimos de tu centro de provisiones. Sí. O sea, sí. Oye, sí, es cierto, no lo había pensado. Sí, o sea, estás lejísimos. ¿Cómo planeas dotar a tus ejércitos de recursos, ¿no? Ya sean militares, armamento o incluso recursos alimenticios, ¿no? Entonces es algo que él sí veía, pero como tú bien dices hace rato, Villa era bien impulsivo, entonces, no, hombre, no hay pedo, sí la hacemos. Entonces, pues... Sí la armamos, compa. Sí la armamos, vámonos. Entonces, pues sí fue una decisión que, pues, le costó la guerra, ¿no? A Villa, sí. Y si bien siguió vivo él durante mucho tiempo más, bueno, relativamente algunos años más, pues todos terminaron con el mismo fin. Pero sí, efectivamente creo eso sobre Felipe Ángeles, mi estimado. Sí, yo también, como te digo, a lo mejor no hubiéramos ganado esa batalla. Bueno, digo, hubiéramos porque éramos el pueblo, ¿verdad? Y así es chido contar la historia como sentirse parte de. Entonces perdimos, compa. No hubiéramos perdido la plaza de Celaya y y nos hubiéramos reorganizado. A ver, ahora cómo vamos a sacar Obregón de Celaya, puta madre. Eso es como que lo que todavía me pesa, compa, de la historia. Sí. Tenías todo. Tenías todo. Y fíjate, creo que algo interesante, perdón que te interrumpa, mi estimado, pero échale. Hace rato que decían, ¿cómo me duele saber que en Celaya no hubo tantos liberales o demócratas o, bueno, hablando en términos del maderismo, ¿no? Uh-huh. Y justamente cuando estaba Álvaro Obregón aquí, pues les dio todas las posibilidades a este cuate, ¿no? O sea, las autoridades y el grueso de la población, hablando en términos de élite, lo apoyaron como no tienes idea. Hasta la fecha, ¿eh? Sí, entonces, pero fíjate, también es que, bueno, es eso que también a mí sí siento gacho, digo, yo respeto mucho la ideología, pero también hay que ver en qué se posta tu ideología, ¿no? ¿Cuáles son tus fundamentos? El beneficio para quién va a ser si promulgas tal o cual ideología. Entonces, en ese sentido, obviamente, una ideología conservadora,
¿para quién va a traer los beneficios, no? Sí. Entonces, pues sí, es gacho de repente pensar que se le haya tenido mayormente, o sea, caracterizado mayormente por vincularse con esta ideología que por la cuestión liberal, ¿no? O un poquito más, maderista en términos de la revolución. Entonces estamos hablando de que el gobierno de ese entonces era obregonista, o más bien constitucionalista. Exacto. Pero el pueblo era villista, porque yo he escuchado que, bueno, también el profe Ramadero me decía, Celaya era villista. Pues es que yo más bien dividiría por sectores sociales. Ajá. O sea, por ejemplo, en la clase media alta, bueno, la clase alta, obviamente iba a apoyar a un gobierno oficial, ¿no? Que era Venustiano Carranza, el presidente oficial, junto con Álvaro Obregón. ¿Ya reconocido? Sí, sí, sí. Ante, bueno, el superpoder de Estados Unidos. Sí, es que había diferentes... se había establecido el Congreso de Aguascalientes, la Convención de Aguascalientes, perdón. Ajá, sí, sí. Y había partido, ¿no? Junto con Carranza y los villistas y zapatistas. Ok, sí, ya recuerdo. Ajá, entonces se cuenta que en Celaya lo que había era eso, o sea, las autoridades, el pueblo, las autoridades y la clase social alta, pues apoyaba a Obregón, ¿no? Pero también yo no tengo certeza de que el pueblo llano o las clases populares hayan apoyado a Villa, porque por ahí hay un trabajo de un maestro Ricardo Soto, ahí se me fue su otro apellido, pero él hace un laboratorio de entrevistas a personas de adultas de aquí de Celaya y de los alrededores, y casi todos recuerdan que no veían con buenos ojos a Villa. O sea, de hecho comenta por ahí que es interesante, ¿no? Que muchos de los poblados, de las comunidades aledañas a la ciudad, tuvieron que esconder a sus hijas, por ejemplo, en pozos. Sí. Pero es que eso no es porque eran villistas. O sea, los constitucionalistas hacían lo mismo. O sea, estamos en un contexto de guerra. Se ponían pedos, se agarraban a plomazos, violaban, o sea, cualquier tipo de facción, ¿no? No importa si era villista o constitucionalista. En ese sentido, es bien importante recalcar eso. O sea, no era, es que los villistas son así. No, pues también los obregonistas eran así, los carrancistas eran así. Sí. Pero lo que sí estoy seguro es que sí hubo quienes apoyaron al villismo. O sea, digamos... Pero no era como a vos. Ajá. Entonces, yo apoyo a Villa. Sí, algunos celayenses que se fueron a las armas, ¿no? Sí. Y también en términos ideológicos. Ya lo decíamos con Lara Jiménez, ¿no? Pero ya en el contexto maderista. Pero, sí, no tanto. Celaya, fíjate, por ahí me acuerdo alguien que, no me acuerdo quién me comentó. Celaya no fue revolucionario, sino que fue revolucionado. Es decir, llegaron esas facciones, estas tropas, y de repente Celaya se lo agarraron así como, ¿qué pedo? Sí, de ¿no? hecho mucha gente se fue, ¿no? Sí, no, o sea, quedó casi abandonada. Exacto, ¿no? Y eso fue lo gacho, o sea, se fueron los grandes hacendados, los empresarios, y los que no tenían cómo irse, ¿qué hicieron? Pues se tuvieron que quedar. Incluso en esas entrevistas que te comento, hay algunos testimonios que dicen que tenían que comerse las mismas raíces de los árboles, porque ya no tenían que comer, o sea, el campo estaba devastado, ya no había maíz, los precios subieron un montón para abastecer a las tropas de obregonistas. Entonces el pueblo llano, el campesino, el zapatero, la servidumbre, ¿cómo vivía? Pues de la chingada. Entonces volvemos a lo mismo. Sí, o sea, estuvo muy cabrón, ¿no? Fíjate que ya, bueno, es que está bien estas pláticas porque ya tenía muchos conceptos. Este es uno de ellos, que Celaya era muy villista, y qué bueno que me lo aclaras. A lo mejor también profe se lo dejaba así como su sentimiento. Ya, sí, bueno, sí, quién sabe. Fueron pocas pláticas las que tuve con él, pero muy fructíferas. Sí, no, el maestro Carlos Armado se le extraña. Una persona que sí, un gran interesado de la historia de la ciudad. Pero sí es importante, pues, conocer que sí hubo personajes que simpatizaron con el movimiento villista, celayenses, pero en su gran mayoría pues fueron, digamos, neutros. Sí, o sea, no lo decían, a lo mejor tenían el sentimiento. Exacto. Como el que le va a un equipo, ¿no? Y lo tiene muy guardado. Excepto los que le van a Cruz Azul, creo que sí. Y es que, no sé, ya ni me gusta, que le va a las Chivas y al final como que siente en su corazón que le va a la América. Bueno, sí, algo así. Tienes razón. Y es que, como dices, si lo cantabas te podía matar un cabrón que estaba a favor del otro güey. Entonces, pues, Villa, después de que pierde la batalla en Celaya,
empieza a replegarse, ya con poca gente, ya no era un ejército, se convierte en una guerrilla. Una guerra de guerrillas. Y sucede algo interesante en la historia de nuestro país, que se convierte en el primer y único mexicano hasta el momento en invadir y atacar a los Estados Unidos. Columbus. Pero también fue un arranque de furia. No pienso, porque dicen, fue una estrategia de Villa para desestabilizar a Carranza, ¿no? Que se fueran a meter los gringos a declarar la guerra porque un mexicano. Yo pienso que no, que Villa, bueno, no sé. Sí. Pienso que Villa fue como impulso, hijos de su pinche madre. ¿Y por qué atacó a Columbus? Porque el güey que le vendió las armas defectuosas vivía en ese pueblo. Y que según su pretexto de Villa fue que por eso perdió la batalla. Sí. Que porque le vendió armas de palo, no literal, sino que no jalaban chido. Entonces por eso atacó Columbus. Te vuelvo a repetir, amigo, a lo mejor tú me sacas de esta duda, o más bien de esta, de la ignorancia, pero yo pienso que fue un ataque de impulso, más que desestabilizar a Carranza, no sé, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que suena más a eso que a patadas de ahogado. O sea, al final del día no creo que, digo, como bien dices, era muy impulsivo. No creo que se haya sentado a decir, ¿sabes qué? Voy a proyectar este ataque a Columbus con la finalidad de desestabilizar el gobierno carrancista. Ahora era una persona sumamente impulsiva y yo creo que habría dicho, ¿sabes qué? Vámonos a chingar a su madre a estos cabrones, ¿no? Que sí, bien como dices, sí fue un factor que propició la derrota aquí en Celaya porque no disparaban o así. ¿Pero crees porque, o sea, por ejemplo, Villa no traía como que las grandes armas? No, pero desde mucho antes. Pero sí eran provistos de municiones por los gringos. Y bueno, también existen muchos tipos de armas en ese momento, ¿no? La más famosa es la 30-30. La 30-30. Exactamente. Entonces, sí había muchos que utilizaban. Y lo que pasa es que eran utilizados cierto tipo de cartuchos para cierto tipo de armas, porque los villistas que andaban montados nuevamente solían disparar el rifle con una mano para poder cabalgar con la otra. Entonces sí era un proyectil muy específico. Entonces obviamente sí contribuyó, de alguna u otra manera sí contribuyó. No es, digamos, el meollo, ¿no? Que dijeran, no, por eso perdimos. Pues no. O sea, efectivamente no es eso. O sea, fue una mala estrategia, una mala secuencia de decisiones mal tomadas que propiciaron la derrota. Pero sí, efectivamente, enojado, furioso, con rabia, se va e invade. Y de alguna u otra manera sí entra ya en un contexto interesante, internacionalmente hablando, para ser una de las pocas personas, incluso hablando en términos de naciones, de países que ha invadido Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ya después de eso genera una serie de cuestiones incluso hasta populares. La famosa expedición punitiva. Sí. Toda esta parte que hace Ay, se me fue su apellido. Vamos a buscarlo, compa, pues qué. No me acuerdo cómo se llamaba. Whitney, algo. Hirney, no me acuerdo. Ranger, ¿no? De gringo que hace, que se dedica a esta búsqueda de Francisco Villa. Pero sí, creo que más que nada responde a este impulso que tenía este cuate, que tenía Villa. Sí, y genera todo esto que decíamos, ¿no? Como que, es que quería desestabilizar a Carranza. Sí. Perdón. No, dime. No, o decir, no, es que realmente quería llegar a invadir Estados Unidos y empezó por Columbus y ahí se iba a ir a Washington, o sea, pues no era una estrategia como tal, o sea, no, por eso les digo que yo pienso que fue un impulso, porque no fue ni siquiera planeado. Sí. Fue, o sea, para meterte a Estados Unidos y luego que ya había ahí zonas con militares, ¿no? Cuidando la zona y todo, no porque fuera Villa, sino porque así era la zona, realmente pues lo hubieras pensado más. O sea, a lo mejor si fuera Villa con la intención de desestabilizar a Carranza, también hubiera pensado, pues voy y me meto y voy a ganarme algo, ¿no? No nada más así a los putazos, a los pendejos. A ver qué había. Sí. Entonces, por ahí va mi teoría, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero genera esto. Y realmente Carranza lo piensa. O sea, como que este hijo de su pinche madre fue a meterse con los gringos para meterme en pedos a mí. Y he de decir que Carranza no es como que mi super figura a seguir, o no sé cómo decirlo. Pero el güey era muy inteligente. Sí, también. Y
Y era como una declaración de guerra, tal cual, porque incluso el presidente de ese entonces era como decir, vamos a declarar la guerra, güey, ¿cómo? Y el güey invadiendo un territorio. Sí, ¿no? y aguantó muy bien Venustiano Carranza, ¿no? Sí, pues de hecho, pues te digo, este tipo de relación con Estados Unidos siempre ha sido, híjole, bien compleja. Pero también, como dices, Carranza, y así como muchos líderes revolucionarios, eran bien inteligentes, la verdad. O sea, planeaban. Algunos eran más impulsivos, ¿no? Como lo acabamos de ver. Pero sí tenían, pues, ciertos mecanismos para actuar de cierta manera, ¿no? Entonces sí, Carranza indiscutiblemente pues, era una persona inteligente, Obregón era inteligente también, pero a lo mejor, por ejemplo, en la clase popular, Villa y Zapata, no, a lo mejor no tenían esa astucia, pero algo que los caracterizaba era una convicción y una fuerte decisión de sus ideales, o sea, una fuerte convicción de sus ideales, ¿no? O sea, eran convencidos de que por lo que estaban luchando era lo correcto. Y en ese términos, por ejemplo, Zapata, no creo que a lo mejor haya tenido el mejor proyecto, digamos, de nación en ese momento, porque buscaba nada más cierto beneficio local o regional, pero era una persona muy leal, muy fiel y muy honesta, muy honrada. Entonces, sí, a lo mejor carecía de pues, cuestiones políticas, ¿no? Administrativas, pero pues sabía y tenía convicción de sus ideales. Se da también algo muy curioso y que a mí me gusta mucho. Bueno, dirás que te gusta mucho, güey, murió gente. Que fue la batalla del Carrizal. Que fue la orden precisamente de Venustiano Carranza de decir que no den un paso más los gringos hasta donde llegaron y váyanse para arriba, ¿no? Y acá, no, pues acá traemos órdenes de llegar para abajo, ¿no? Y fue una batalla que se ganó como siempre este conflicto México-Estados Unidos en todo, hasta en los deportes, ¿no, compa? Sí, siempre. Y que se les gana, pues sí fue como que un aliciente, ¿no? Y también a lo mejor para Villa, no sé si se llegó a entrar, yo supongo que sí, de esta batalla, sí, como decir que todavía tengo fuerza, todavía hay gente que cree en mí, a pesar de que Carranza fue el que los envió, sí. ¿no? No, y es que, por ejemplo, Villa ya de repente, como sabemos, perdió un montón de fuerza, ¿no? Y de control de sus unidades militares. Y empezaron a surgir diferentes como cabecillas por todos lados. Entonces es muy raro que este cuate haya dicho, no, siento que sí fue mi gente. Pero es que se les chingaron, ¿no? Bueno, sí, tienes razón. Entonces, pero fíjate que de esa batalla, bueno, soy historiador, pero no soy Wikipedia. Entonces, desconozco el contexto de esa batalla. Vamos a estudiarlo, compa, para hablar de esa batalla, porque a mí, bueno, tengo contextos y historia general, pero sí me gustaría meterme más a fondo. Como ya otras que te he platicado de... Sí, no, es que la historia es bien amplia, la verdad. Sí. A mí, pues, me gusta mucho, por eso estudié esa carga, ¿no? Pero a veces sí, luego sí nos pasa, ¿no? Que, tú eres historiador, sí, a ver, platícame sobre... Napoleón, cómo entró a España. No sé, de la cuarta dinastía no sé, los egipcios, no sé, cosas así, digo, caray, así me gusta mucho. Pero pues no somos todólogos, ¿no? O sea, vamos a meternos ese pedo, compa, porque pues es parte ya final de la revolución. Ya. Y pues es interesante. Y vas a ver que voy a buscar algo. Porque... Sí, no, incluso puede quedarse como preámbulo para la próxima. Sí, otro capítulo. Otro capítulo. Bueno, vamos a ir finalizando. Ya pasa esto de que pues finalmente se queda Venustiano Carranza como presidente. Ya bien lo decías tú. Llega... la Constitución de 1917. Pienso yo que no se le dio mucho foco a lo que pedía Villa y Zapata en un inicio, porque pues, para empezar la reforma agraria, si hubiera ganado Villa, se hubiera hecho en chinga. Tardó mucho tiempo más. Entonces, comienza ya. Villa se retira, Zapata es asesinado en el gobierno de Venustiano. En el 19, sí. Sí, ¿verdad? Y entonces Villa se retira, ¿no? Lo dejan vivir. Lo dejan, sí. A pesar de que podían matarlo, ¿no? Pues sí lo matan después, pero... Bueno, sí, pero en ese momento lo dejan como, bueno, es un militar, ¿cómo lo podemos decir? Porque a lo mejor ya para el gobierno no era militar, ¿no? Era como general, no sé cómo decirlo, retirado. Ajá, como un retirado, exactamente. Entonces, ya como ya mucha gente no lo seguía, se estaba haciendo viejo. Bueno, no pasó mucho tiempo, pero ya
De hecho, platicar y decirles que Villa, cuando ya se convirtió en guerrilla, fue cuando más violento se puso, ¿no? Porque quería jalar ahora sí gente a huevo. Sí, como, sí. Pues es que obviamente eso sí son ya como pataguillas de ahogado, ¿no? Así Sí. vaya, perdí toda mi división, entonces voy a buscar la manera y como caiga, ¿no? Pero sí, obviamente son fases, como decíamos hace rato, que los caracterizan por un contexto, ¿no? Obviamente ya derrotado, habiendo tenido una división y de repente pues llegar a eso, ¿no? A hacer la resistencia a través de la guerra de guerrillas y oculto, ¿no? Entonces pues sí, obviamente ya buscaba otros mecanismos para jalar gente, ¿no? Órale, puto, ya. Que no te chingo, güey. Sí. Así como ahorita pasa, ¿verdad? Volvemos a que jalan gente, así, si no te juntas con nosotros, ya verás. Entonces, pues llega este punto en el que a Pancho Villa le hacen una entrevista hablando precisamente de sus anécdotas de la revolución y hace un comentario desafortunado que no sé si esté así documentado, que es para mí el que, pues, como la decisión final que dicen vamos a matarlo, porque él dice, en la acabose, porque él dice que él cuando quiera puede juntar otra vez a gente y armar un ejército para derrocar a Carranza en este caso. Y él lo dijo, quiero pensar, como un comentario al aire, porque ya no estaba interesado en volver a lo militar, ya tenía incluso su familia y todo, ya muy... La haciendita y todo. Y en una que sale, pues lo asesinan. Pienso yo que ahí es donde culmina ya totalmente la revolución. ¿Cómo lo ves? Puede ser uno de los episodios que sí concretan ya el proceso de revolución, pero yo siento que más nada ese comentario fue porque también era bien orgulloso. Sí. Entonces era como, a pesar de que yo ya estoy así en mi chan, ya me la siguen así pellizcando, ¿no? Entonces, pues sí era una persona con un temperamento bastante peculiar. Sí. Y sí, creo que por ahí de esos años, yo creo que la fase militar culmina aquí en Celaya, hablando en términos de guerra. Sí. Termina aquí, pero todos los conflictos que siguen muy probablemente, pues, obviamente acaban también con el derribamiento o la muerte de los guerrilleros líderes, ¿no? Ajá. En este caso, pues, de Villa, y sí podrá ser una buena fase, un buen suceso que da término a la Revolución Mexicana. Porque seguía, a pesar de que ya estaba retirado, seguía generando esa tensión, ¿no? Entonces deshacerse de Villa fue como que, ya. Exacto. Sí, exactamente. Sí, era como, híjole, es que está ese güey todavía ahí, ¿no? Sí, no voy a hacer, mejor ahora sí lo mato. Mejor así que chingárnoslo. Entonces, y sí, como dices, era como, ahí está este cuate que se puede levantar y luego dice eso. Sí, no. Simón. Entonces, sí, la neta, pues va por ahí, ¿no? Hay otra serie de circunstancias que también influyen para su asesinato, pues, pero sí, básicamente es uno de los puntos más importantes que hacen que se concrete el proceso de revolución. Ahora, vuelvo a repetir ya para finalizar, se acaba todo esto desde 1917, que empieza con la nueva Constitución mexicana. Empieza a haber cambios en el pueblo así de manera que a lo mejor se empiezan a tranquilizar, a decir, bueno, ya estamos constituidos bajo un gobierno ya estable. ¿O cómo fue la onda, compa? Es que sí fue bien complicado. Va a ser hasta la mitad del siglo XX cuando llega un presidente civil que no es militar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no estuvo en conflicto, o sea, que fue ya elegido. Exactamente. También se dice, bueno, desde la época de Benito Juárez se proclamaban elecciones, pero pues no eran muy... Era como elegir al mejor. Sí, porque a lo mejor el pueblo, vamos a decirlo así, no estaba tan apegado a la política, como dices tú, no sabían ni qué era democracia. Exacto, sí. Entonces ya decían, no, mejor hay que poner a Juárez porque es el chido ahorita, güey. Ese cuate como que sé que sabe. Sí, y hizo un buen trabajo, bueno, para mí Juárez. Tiene también sus contrapartes, ¿no? Pero sí. Es como todo personaje en la historia, como todo sujeto. Pero sí fue un proceso bien complicado. Después de la revolución, pues imagínate, tan solo abordándola aquí en Celaya, porque hablar en términos generales, pues es complicado. Pero reconstruir todo lo que causó la guerra, ¿no?
un año después de que se hacen las batallas, llega aquí Álvaro Obregón, justamente con Venustiano Carranza. Hay unas fotos ahí muy... Sí, en la Cigarrera, ¿no? No, bueno, bajando... bueno, sí, también en la Cigarrera, sí es cierto. En la Cigarrera y bajando acá de la estación. Y obviamente, pues, la ciudad tuvo que recuperarse en términos económicos, en términos financieros, en términos sociales. La gente perdió muchas familias. Familias se disolvieron. Había personas que estaban en Tamaulipas, no sé, en otros lados, ¿no? Entonces, sí fue un proceso bien complicado. Y pues poco a poco se fueron adaptando al vaivén de la circunstancia nacional. La problemática siempre, y ha sido hasta la fecha, esta relación entre gobierno municipal, estatal y federal. Sí. Entonces, no están bien organizados todavía. Sí, no, o sea, no hay. Y siguen buscando sus ideales. Exactamente. Entonces, sí es un problema. ¿Y cuál es la parte negativa? Los que salimos perjudicados, pues somos nosotros como pueblo, ¿no? Entonces, pues sí, son características, amigo, que se siguen viendo vigentes hoy en día y pues que a veces uno se decepciona y dice, bueno, vale madres. Sí, a mí me sorprende eso que dices, que pasó todavía tiempo. Porque a lo mejor ya se constituyó, ya se hizo esta constitución. Pues vamos a seguirla, vamos a ver qué tal. Sí, no. Entonces tuvo todavía otros años de tensión. No, muchos. Pues sí, porque mataron a Obregón, ¿verdad? También lo mataron. Híjole, lo mataron un grupo de guanajuatenses por ahí. Tan interesante. De hecho, aquí en Celaya también se le quiso asesinar. Había todo un plan para asesinarlo, sí. En una fiesta en las Flores. Carro bomba, está bien manchado. No, una... Burro. Lo que pasa es que él tuvo mucho conflicto con las... ¿Un broma? Una vez escuché. Tuvo mucho conflicto con el clero. Y obviamente en Guanajuato, pues casi no son muy conservadores. Casi no somos persinados, ¿verdad? Entonces, sí hubo todo un plan ahí. La madre Conchita y... ¿Cómo se llama este cuate que lo asesinó? Está el dibujo, lo mataron ahí en la Bombilla, en la Ciudad de México, en una bienvenida por parte de guanajuatenses. De hecho, atrás se ve cómo está así. Guanajuato, no me acuerdo cómo dice, pues sí dice guanajuatenses. Guanajuato, pueblo mágico. Pueblo mágico, te ama. Sí, no, después, plomazos, ¿no? Pero sí, ¿sabes? La historia de México es así. Traiciones, vaivenes, conflictos, convulsiones. Y lamentablemente, pues el pueblo de México... El pueblo llano, siempre sufriendo las penurias de las decisiones, ¿no? Bueno, compa, ya más por último decirles que Álvaro Obregón no perdió la mano aquí en Celaya, ¿eh? Ya. Aquí se le puso el apodo. ¿Fue en León, me parece? En Santana del Conde, sí, León. Bueno, pues ya lo tienen ahí ese dato. Sí. De hecho, yo creí con eso también, hasta que entré ya a la universidad, que dijeron, ya, obviamente leyendo ya un poco más, me informé que no había sido aquí. Y eso, todo una agüita. Para que se siente, para que veas lo que se siente, compa. Entonces, pues sí, ya después supe que había sido allá en Santana del Conde. Sí. En León. Pero así es. Fíjate que también todo eso, es que Celaya es bien argüendero, güey. A mí me contaron un chingo de historias sobre cómo perdió la mano aquí en Celaya. Y al principio me habían dicho que era la mano, güey, no el antebrazo. Ya. Era pura manita. Que era un machetazo y que no sé qué, ¿no? Fíjate que esto es bien interesante. Si quieres ya nada más para culminar también, después de que pierde la mano, pues se recupera en un frasco de formol. Y llega a ser así como una especie de... trofeo. O como artilugio que daba suerte. De hecho, en las cantinas se sabía que estaba por ahí rolando su mano. Neta, te lo juro. Y creo que esa historia sí la llegué a escuchar. Sí, se perdió por ahí. Después... en la Ciudad de México la tenía un cuate y dijo, no, pues esa es la mano de Obregón, desde hace un chingo, no sé por qué la tengo ahí. O sea, llegó y la dejó un borracho. Sí, así, la llegó un buen bien pedo y la dejó. Sí, bueno. Entonces, pues hay una serie de anécdotas muy interesantes después de todo esto, pero sí, a lo mejor sería para retomar otras. Sí, creo que eso lo vamos a tener que abordar cercana a la fecha de las batallas de Celaya, donde pues... tenemos que entrar a fondo también en este pedo. Y luego, pues, más son tus meros moles, compa, toda la historia. Me gusta la historia, me gusta todo. El siglo XX no es muy fuerte, pero me gusta leer de todo la historia. La historia de Celaya me gusta mucho. Y sobre todo porque se conoce muy poco. Sí. Y hay muy pocas investigaciones. Hay mucha divulgación. Bueno, ni tanto, también no hay tanto. Entonces hay que buscar la manera de seguir compartiendo la historia. Y este creo que es uno de los espacios que
y plataformas que ayudan mucho. ¿A huevo, compa? Claro que sí, no hay otra mejor. Y de hecho, al principio, déjame comentarte que este podcast iba a ser totalmente de historia, compa. Pero dije, no, mejor prefiero hablarlo con alguien que sepa, porque yo ya a veces me invento mis historias, güey. No, pues. Y creo que yo también desconozco más de lo que sé, pero el objetivo es pues, seguir aprendiendo. Sí. Y esto aporta mucho porque yo acabo de enterarme de cosas que tenía y cantaba como ciertas y ahorita me acabas de desmentir. Hay un agüitadillo ya. No, al contrario, me motiva porque precisamente ahorita que me dices lo del Carrizal, que a lo mejor tú no lo tienes tan... Ajá, pues lo podemos ver y pues sacar, ¿no? En un episodio nuevo, compa. Sí, claro que sí, con todo pinche gusto. Entonces ya estamos, compas. Aquí terminamos. Díganos qué les pareció ahí en comentarios. Yo la verdad, como lo vuelvo a repetir, para mí la historia de México es como entre romance y entre tragicomedia, por esto que les acabamos de contar, pero realmente es interesante y vuelvo a repetir, qué chido que tenemos a nuestros héroes bajados como lo que son, como humanos. No queramos verlos como el Capitán América, no, como el tío Sam, como los gringos, porque ellos sí tienen muy acá a sus héroes, muy arriba, y siento que eso a la postre no beneficia en nada. Tenerlos como lo que son, como son humanos, como ya lo dijimos, Pancho Villa era muy impulsivo, a lo mejor inteligente en ciertas partes. Otros personajes de la historia, como ya decíamos, Felipe Ángeles, Venustiano Carranza, eran el coco, andando, eran muy inteligentes, cada quien con sus defectos y virtudes, perdón. Y pues eso, compas, a leer historia o a documentarse, como les comento. No precisamente es agarrar un libro. Yo entiendo que pues hay gente que no le gusta leer como tal, ver tantas letritas. Pero hay cómics, compas, hay documentales, hay documentales de todo tipo, tanto tipo conferencia como animados. Entonces, el chiste es aprender y no hay pretextos, ¿no? Así es. Sí, pues hay un sinfín de material, ¿no? Informativo para aprender un poco más sobre la historia de México y de todo tipo de historia. Entonces, para que vean que no nos quedamos nomás con los libritos de la SEP, como me han llegado a decir, tú nada más con tus libritos de la SEP. No, ya vieron que acá tengo con quién platicar de esto y con quién me documento. Así es. Entonces, compa, ¿algo que quieras decir? ¿Algo último para concluir? No, pues nada más que agradecer este espacio. Creo que estuvo muy chido y pues está padre así como está este tipo de plataformas para pues divulgar un poco de la historia, ¿no? Dar nuevos datos, cosas un poco más certeras y pues esperar que les haya gustado y que próximamente me vayas a invitar. No, claro, eso ya darlo por hecho, compa, porque va a haber muchas cosas. Como te decía, esta plataforma era principalmente hablar de historia, entonces ya tengo ahí apuntado una libretita de qué más cosas quiero hablar. Ya, bueno, obviamente con el tiempo vamos a verlo. De hecho, seguramente va a haber una segunda entrega de este tema de la post-revolución mexicana para ir entendiendo todo esto, como dices tú. Por eso somos como sociedad lo que actualmente somos. Vamos a entenderlo ahí un poquito. Entonces, pues ya para concluir, compas, para finalizar, mejor dicho, voy a decirles que sí tengamos nosotros nuestros ideales bien fijos, que sí luchemos por ellos. No es necesario como que meternos en pedos para conseguir lo que queremos. Yo sí soy muy a veces de sangre caliente, de querer ir a mentar madres, pero pues ahí un poquito me reservo. Sí hay que luchar contra las injusticias y todo, pero pues hay que buscar la forma correcta. Ya lo platicamos ahorita, muchas veces no es necesaria, o bueno, a veces es injustificada la violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, vamos a encontrar como que el punto medio, compas. Entonces, aquí terminamos, compa, muchas gracias. No, pues gracias a ti, cualquier cosa, pues estamos ahí al pendiente, espero que les haya gustado. Gracias. Entonces, pues ya estaremos seguramente, como les comento, haciendo una segunda entrega de este tema. Muchas gracias por escuchar a Los Merolicos. Ya saben, síganos en Spotify, en Instagram y en YouTube como Los Merolicos Podcast. Ahí estamos. Como siempre les digo, se aceptan quejas, sugerencias, comentarios,
mentadas de madre. Entonces, pues vamos a seguirle, compas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Cuídense mucho. Usen su cubrebocas, como ya yo creo ya los aburrí diciendo lo mismo siempre. Pero de verdad vamos a hacer caso ya. Vamos a ponerle un alto a este pedo. Y pues nada, compas, que se la pasen muy bien, que tengan un muy bonito fin de semana y nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Gracias, compa. Gracias. Pero